El doctor Alejandro Fons Escoffier, médico radiólogo especialista, tiene la especialidad en radiología e imagen en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificado en tratamientos ablativos por la Cleveland Clinic y el director del Departamento de Radiología y Ultrasonido del Centro de Especialidades Médicas. La ablación térmica es, como su nombre lo dice, es la destrucción de un tejido en determinada parte del cuerpo. Este tipo de tratamiento ha venido evolucionando desde hace muchos años. O sea, el tratamiento con temperatura inicia en el siglo XIX. Los romanos empiezan a tratar algunas afecciones con calor y queman con acero hirviendo algunas enfermedades de la piel, y esto ha ido evolucionando de una manera muy favorable y ha ido adquiriendo mayor terreno a partir del 2010, en el que en el Oriente, en China, en Japón, empiezan a hacerse estudios con el frío y se desarrolla la tercera generación de terapia de crioablación que utiliza el gas helio y el gas argón para alcanzar temperaturas bajo cero superiores o inferiores a 120 grados centígrados bajo cero. Es una congelación muy rápida del tejido que permite la desnaturalización de la proteína, rompe las cadenas de unión de las moléculas y de las células, y esto hace que la pared celular explote y destruye, mediante la congelación y la descongelación, destruye el tejido. Además, también tenemos la ablación con temperatura, que puede ser con radiofrecuencia, que tenemos nuevos avances en radiofrecuencia, que es un poco más controlada de cómo era hace algunos años, y también la ablación con microondas, que ha adquirido ya también una segunda generación de ablación con microondas, en el que se utiliza una antena que emite las ondas de las microondas que producen agitación molecular. Las moléculas de agua de los tejidos se golpean unas con otras, se consigue elevar la temperatura por arriba de los 60 grados centígrados, y esto hace el efecto que tiene una sartén en un huevo. Entonces, a la hora de caer en el huevo en la sartén hirviendo, se pone blanca y se desnaturaliza la proteína. Y entonces esto hace que se desfuncionalice la estructura del tumor que está creciendo, y de alguna manera no lo extraemos, no sacamos. Ablación en términos de español puro quiere decir extraer o sacar una parte del tejido, un órgano o algo. Pero en esta terapéutica quiere decir destruir. O sea, destruimos el tumor. Tiene otra acepción, que es una acepción diferente. Entonces, no sacamos la malignidad, pero la convertimos en tejido inerte que es fagocitado por el organismo y eventualmente se va desvaneciendo entre los tejidos, ¿no? Lo elimina el cuerpo. El mismo cuerpo va consumiendo a este tejido residual, este tejido cicatricial, que va permeando a través de la fagocitosis que se da en el cuerpo, ¿no? Doctor, para quienes no somos médicos y no somos expertos en esta materia, ¿cómo es que el médico, el especialista, logra poder determinar, porque estamos hablando de que un tumor, bueno, tiene una dimensión de unos cuantos centímetros, que está dentro de un tejido, de un órgano muchas veces. De un órgano, ¿verdad? Y que, pues, tiene límites. Hay una parte en donde es el tumor y otra parte en donde no es el tumor, claro. ¿Cómo logra poder tener esta precisión para poder garantizar de que esta operación, este procedimiento,
es exacto. Sí, la especialidad de radiología es precisamente eso. Trabaja con la ablación de esta manera. Nosotros realizamos primero un diagnóstico, descubrimos, encontramos el tumor y después podemos hacer una biopsia, o sea, que es obtener una pequeña muestra y ser analizada bajo microscopio con diferentes tipos de procesamiento y a partir de esto determinar cuál es la terapéutica más indicada. El oncólogo y el médico oncólogo y el médico cirujano oncólogo son los que van a normar el criterio. Estos son los especialistas que van a determinar si el tumor por sus dimensiones, por su localización, por su extirpe o por sus características, el involucramiento de órganos o estructuras vitales, pues puede comprometer el uso de una o de otra técnica. El extirpar un tumor es lo que tradicionalmente se ha hecho en los últimos años y en el caso, por ejemplo, del riñón, el tumor en el riñón, se extrae el tumor con todo y el riñón. En determinadas características, cuando es posible encontrar mediante las revisiones rutinarias de vigilancia, los chequeos médicos, el famosísimo check-up que está ganando terreno en la medicina preventiva, descubrimos una estructura que no es normal, se analiza y se determina que es benigna o que es maligna. Y cuando es benigna, pues habitualmente se le da vigilancia, a no ser que sea incómoda o que tenga un crecimiento anormal o que a pesar de que no sea un tejido canceroso, esté condicionando cierta limitación al deglutir, esté condicionando cierta incomodidad o sea, se vea feo, o sea antiestético. Entonces, ante estas circunstancias, se tienen dos disyuntivas. La de intervenir quirúrgicamente al paciente y extraer ese tumor, en la mayor parte de los tumores es benigno y en otra parte es el tumor maligno, ¿no? El encontrar los bordes limpios después de la cirugía es bastante importante, pero en el tratamiento con la ablación lo que tenemos que hacer es conseguir rebasar esos bordes. Claro. El tratamiento de ablación no es específico, no es especial para el cáncer de mama. Tengo que puntualizar esto porque su uso más socorrido en este momento es el hígado, el páncreas. Estamos hablando que en cualquier otro órgano. No en cualquiera, en el hígado, en el páncreas, en el pulmón, en hueso, en tiroides y también en mama. A últimas fechas hay una discusión por los especialistas en mama de dar tratamiento. Algunas personas, algunos de los especialistas opinan que es posible dar el tratamiento con terapia de ablación térmica o con crioablación y como coadyuvante a la quimioterapia, y esto evitaría la cirugía de la que hablábamos hace un momento. Pero también esto está en disputa en la tiroides, en el que encontramos nódulos tiroideos benignos que crecen un poquito, pero tendríamos que quitar toda la tiroides o dar yodo radioactivo que inactivaría toda la glándula tiroides. Entonces, esa bolita, ese tumorcito que es benigno, que ya se ha realizado biopsia, ya se demostró categóricamente que es una estructura benigna con un tejido benigno, a esa vamos a llegar o llegamos con una antena de microondas y literalmente quemamos tanto la estructura benigna como parte de la glándula tiroides, sin retirar toda la función, o sea, toda la glándula tiroides que limitaría la función y sometería al paciente a una terapéutica diaria de tomar su levotiroxina. Por otro lado, está la citorreducción. En el hígado
Podemos tener, en los casos de cirrosis, tenemos hepatocarcinomas, que se desarrolla un carcinoma de hígado, que pues es parte de la evolución natural de la enfermedad de la cirrosis, de la hepatitis C y la hepatitis B. Al desarrollarse este tumor, podemos nosotros darle tratamiento con radiofrecuencia o con microondas a este tumor y desvanecerlo de una manera completa o parcial si el tumor tiene más de 5 centímetros. Cuando el tumor rebasa los 5 centímetros, la eficiencia de la terapia de la ablación térmica se reduce considerablemente. Tenemos que ubicar las antenas o las criosondas cuando se trata del páncreas en diferentes puntos para ir dando tratamiento, congelando o quemando el tejido. En el hígado podemos conseguir una reducción del tamaño del tumor y esto hace que la quimioterapia o la quimioembolización, que también se puede dar, sea más efectiva, reduciendo el costo y aumentando la expectativa de vida. Y en muchos casos, resolviendo de manera definitiva el cáncer hasta que un nuevo cáncer aparezca por las mismas condiciones de la enfermedad. ¿Estos tratamientos pueden curar el cáncer entonces de manera definitiva? Sí, el cáncer puede ser en determinadas extirpes, en determinada localización y con determinado tamaño, sí. Sí puede darse tratamiento de manera definitiva como una de las herramientas terapéuticas. Siempre el oncólogo necesita dar un tratamiento conjunto, tanto de manera local como de manera sistémica, y administrar en muchos casos la energía térmica y la quimioterapia por vía sistémica, y de esta manera los resultados son exponencialmente mejores que solamente con la terapia ablativa o solamente con la quimioterapia. Es el beneficio, ¿no? Ah. Okay. Doctor, ¿con este tratamiento se puede curar el dolor? Sí, el manejo del dolor es muy importante, tanto durante el tratamiento en sí, porque pues estamos quemando una parte del cuerpo y para esto el paciente tiene que tener una sedación, pero principalmente una buena analgesia. Necesitamos de la presencia del anestesiólogo para hacer este tratamiento, y en las siguientes horas en muchos casos, el paciente se va de alta sin mayor. Esa es una de las grandes ventajas. Son muchas las ventajas, sí, como está usted diciendo. Al evitar la cirugía, pues acortamos la estancia. Claro. Entonces, esto repercute también en el costo final, porque claro, podríamos considerar que el precio del tratamiento es un poco elevado, pero si lo comparamos al final de cuentas con una cirugía que va a dejar a un paciente con reposo en su casa o en el hospital, para empezar, claro, por 4 o 5 días, y después de eso estar en su casa otros 28 días, si es una persona en edad productiva en la que está con el trabajo, tiene, si es mujer, la ocupación en el trabajo, o ambos, la ocupación de los hijos o la ocupación de dar clases o alguna actividad que se va a ver interrumpida, pues el costo se eleva. Claro. Si reducimos, no es solamente el precio o el de la cirugía, del procedimiento, el nada precio más del procedimiento, sino el costo final, claro, en tiempo, en dolor, en el manejo de las circunstancias familiares, porque muchas veces, pues, papá se enfermó y alguien tiene que hacer las funciones que estaba haciendo papá, cumpliendo el rol dentro de las actividades de la casa. O se enfermó mamá, o se enferma la abuelita, o se enferma el abuelo, y dentro de la casa tiene un rol esta persona, y todos esos roles tienen que ser cubiertos por una persona más. Entonces, la dinámica se restablece de manera casi inmediata con este tipo de terapéutica, porque no hay esas
esa convalecencia prolongada, sino acortamos los tiempos de convalecencia y este costo que es como una pérdida insensible. Nosotros nos estamos deshidratando solamente por hablar y respirar, pero no nos damos cuenta porque tomamos un vaso de agua y seguimos adelante, ¿no? Así es. Entonces, son costos inherentes a un procedimiento quirúrgico que pues va a cambiar de manera radical a la hora de, en lugar de hacer un procedimiento quirúrgico, dar un tratamiento ablativo y erradicar la lesión de manera completa con una recuperación casi inmediata. En el caso de la tiroides en tumores de menos de 3 centímetros, pues la estancia hospitalaria es de 3 horas y se van a su casa y tienen que guardar cierto reposo 2 o 3 días, pero una semana después están completamente reintegrados a cualquier actividad que pudieran haber tenido antes. Claro, no hacer deportes extremos y otras cosas, ¿verdad? Pero las funciones normales de la dinámica familiar, de la estructura organizacional de un despacho, de un gabinete, se restablece de manera casi inmediata. Y eso es una de las mayores ventajas. Estamos trabajando en esto desde el 2014, si la memoria no me falla. Entonces, yo creo que hemos adquirido la suficiente experiencia y estamos en la península de Yucatán trabajando con esto. En el SEM estamos haciendo esto. También en medicina social hay eventos de este tipo de terapéutica. Es importantísimo señalar que las compañías de seguros a nivel mundial, las compañías de seguros de gastos médicos mayores, tienen en su catálogo de servicios esto. ¿Está cubierto esto? Está cubierto. Ah, bueno. ¿Por qué está cubierto? Porque las compañías de seguros son matemáticos. Claro. Y entonces se dan cuenta de que una persona, el tratamiento, o sea, hay estudios perfectamente bien desarrollados, serios, que han demostrado que al final de las cuentas es más barato entre la cirugía, los medicamentos para el dolor, la ambulancia, los camilleros, la estancia en el hospital. Al final de cuentas es menos caro. Claro, tiene la delicadeza que tiene que ser en una sola exhibición, pero al final de cuentas es menor y es menor el riesgo, porque hasta estéticamente es más amigable porque no hay cirugías de por medio, ¿no? Especialmente en mama y en tiroides, que tenemos cirugías para la extracción de un tumor, pues en la mujer joven, el tener una cicatriz en el cuello o tener una cicatriz en el busto es algo que le puede condicionar cierta pena, le puede resultar embarazoso el estar en estas condiciones. Y el dar la terapéutica en el momento adecuado, o sea, cuando mide el tumor menos de 5 centímetros, en mama y en tiroides menos de 3, es mucho más factible, mucho más estético y al final de cuentas más económico que la cirugía abierta. Esto definitivamente es un trabajo de equipo entre los especialistas. Háblenos de este trabajo, porque no hay alguien que llegue y diga yo quiero no es aquí. Este procedimiento, ¿verdad? No sí, es así. Aquí vengo yo para que me hagan. No. El procedimiento es algo que se trabaja en equipo. El receptor del paciente, en el caso de la mama, del pulmón, del páncreas o del hígado o del riñón o del hueso, pues puede ser el ortopedista, es el oncólogo, el cirujano oncólogo, el cirujano gastroenterólogo, es el que descubre el tumor, el endocrinólogo en el caso de tiroides. Entonces descubren el tumor y consultan con el cirujano oncólogo, que sería el que va a intervenir. El cirujano oncólogo puede considerar
por las características del tumor, la extirpe, o sea, decir qué tipo de tumores, si es benigno o es maligno, se prefiere que en los benignos se trabaje esto. La planeación y determinación de que si es objeto de o sea, es candidato, esa es la palabra, si es candidato a un tratamiento ablativo o no, eso lo determina el cirujano oncólogo en la mayoría de los casos. Entonces, el cirujano oncólogo nos hace la referencia, estudia el caso con ultrasonido, tomografía, resonancia o el método que él determine para delimitar el tumor, determinar cuál es la mejor vía de acceso para evitar estructuras vitales que puedan comprometer al paciente y además de esto, después de planear, darle el tratamiento más indicado. ¿Por qué? Porque, como repitiendo, puede ser con radiofrecuencia, puede ser con microondas, puede ser con criocirugía o incluso puede ser con electroporación irreversible, que esa no es térmica, es ablación también, pero no es una ablación térmica, es más eléctrica. Doctor, ¿y este procedimiento es necesario realizarlo en un hospital o es en un consultorio? Importantísima es pregunta. Importante. Importantísima pregunta, sí. Hablábamos hace un momento de que con una sedación superficial el paciente se le da una analgesia, o sea, se le dan medicamentos para el dolor, medicamentos muy fuertes para el dolor. Estos medicamentos para el dolor pueden tener su repercusión, no solamente es anestesia local, sino que necesitamos del apoyo del anestesiólogo para evitar que el paciente sienta el procedimiento. Entonces, utilizamos anestesia local, anestesia superficial, o sea, el paciente está en la mayoría de los casos consciente de todo lo que está haciendo, estamos platicando con el paciente durante el procedimiento, le vamos preguntando cómo va, si tiene molestia, si no tiene molestia, si tiene dolor, si está incómodo, si la posición ya es incómoda, porque después de 15 o 20 minutos en la misma posición, ya como que empieza a hormiguear el brazo, empieza a hormiguear la pierna, y entonces tenemos que acomodar un poco al paciente para que esto... Entonces, bajo esta estructura, pues lo más recomendable es que esto se realice en un medio hospitalario, que tenga por cualquier eventualidad un departamento de urgencias con un área de choque, que como ustedes saben, el solo hecho de aplicar una inyección de penicilina puede condicionar un choque anafiláctico. Y lo mejor que podemos hacer es tener un choque anafiláctico, es tenerlo dentro del hospital. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener medicamentos, recursos y material instrumental que puede resolver la emergencia de manera inmediata sin ninguna consecuencia. Hacerlo en un consultorio, sin un área de urgencia, sin personal capacitado, sin instrumental, sin equipo, pues es posible porque el tratamiento es muy noble. Sin embargo, el riesgo se multiplica exponencialmente. Es muy alto. Entonces, lo mejor para esto es realizar esta terapéutica en un medio hospitalario. Es lo más seguro, es lo más recomendable y no es mucho más caro. Yo creo que vale la pena la pequeña diferencia en el costo para que la seguridad del paciente, del médico y de los familiares esté dada, ¿no? Sin lugar a dudas, tiene una gran cantidad de beneficios, como usted nos los ha puntualizado, nos los ha dicho, pero sí es importante que también esta terapéutica requiere de condiciones favorables de seguridad que le permitan precisamente reducir el riesgo y aumentar la seguridad para el paciente, ¿no? Independientemente de lo noble que se escucha, sí, que no es, bueno, tan invasivo o es mínimamente invasivo, ¿no? Ese es el nombre, es una terapéutica mínimamente invasiva o
criocirugía o cirugía térmica con microondas o con radiofrecuencia de mínima invasión. Es terapia de mínima invasión. En relación con algunos otros padecimientos colaterales o paralelos, como pudiera ser la diabetes o algunos problemas cardíacos, ¿esto tendría alguna dificultad? Claro, esta es otra pregunta muy importante. El paciente sano, pues es el paciente que todo el mundo quiere tener, el que no tiene arritmias, el que no tiene infartos, el que no tiene problemas de coagulación, el que no tiene diabetes, pues ese cualquiera lo opera y no tiene ninguna complicación, pero el paciente que tiene arritmias cardíacas, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene secuelas de un evento vascular cerebral, que tiene Parkinson, que tiene cualquier otra alteración, Claro. Diabetes y la posibilidad de infectarse, la hipertensión arterial, todas estas circunstancias y condiciones de salud de cada persona en individual multiplican de manera muy significativa el riesgo de cualquier cirugía. Claro. Entonces es cuando volteamos la cara a ver las terapias de mínima invasión, es cuando son mucho más valiosas. Entonces, cuando tenemos un paciente que no se puede operar, ese es el paciente que más nos favorece o que más debe de acudir y al que podemos socorrer de una manera más eficiente y más eficaz. ¿Por qué? Porque vamos a reducir significativamente el riesgo anestésico, lo vamos a dejar planito, lo vamos a desaparecer prácticamente el riesgo anestésico. Y pues el manejo del área que vamos a dar tratamiento, pues hay que delimitar el abordaje, ver cuál es el punto de entrada, por dónde vamos a trabajarlo y eso, evitando las estructuras vitales, como mencioné hace un rato, es lo que le va a dar el toque fantástico. ¿Por qué? Porque sin abrir al paciente, sin hacer una cirugía que va a condicionar una convalecencia prolongada, vamos a retirar o vamos a quemar, o quemar con frío el tumor. Esto obviamente es un tema de especialidad. Sí. Y es importante el que esta especialidad, obviamente acompañada de las condiciones en términos de infraestructura, ahorita voy a explicar por qué es tan importante estas consideraciones, ¿no? Porque cuando existen o surgen este tipo de equipos, de tecnologías, de métodos, con frecuencia hay quien de manera, no sé, no me atrevería a decirlo, bueno, con todas sus palabras, a veces fuera de lo que es el área hospitalaria, fuera de lo que es la especialización que debe de tener el médico o los médicos para realizar todo esto, pues a veces se hacen opciones como de garage, ¿no? Opciones como de lugares que no tienen, probablemente muy bien intencionados, pero que no tienen todas las condiciones y que eso puede poner en riesgo, un riesgo innecesario al paciente, ¿no? Definitivo. Es muy importante que el prestigio, el soporte que le da una institución a un médico es parte importante del éxito. El éxito en los procedimientos no solamente depende de la habilidad del operador de la máquina de ablación, sino también del entorno. Tenemos que tener un ambiente limpio, tenemos que utilizar campos estériles, tenemos que utilizar personal entrenado, capacitado, que sabe lo que vamos a hacer, sabe cómo lo vamos a hacer y va siguiendo paso a paso el procedimiento. Improvisar en una cochera, como bien mencionas, o improvisarlo, de hacer estos procedimientos de una manera improvisada en lugares no diseñados para, no acondicionados,
nos sacrifica mucho la seguridad del paciente. Entonces, el sacrificar la seguridad del paciente es algo que definitivamente yo creo que nadie quisiera. Yo creo que todo el paciente que se pone en manos de un médico es porque confía en el médico, confía en quien le va a intervenir. Entonces, abonando a esta circunstancia, es necesario que ese médico que va a dar el tratamiento esté respaldado por una infraestructura, por una organización perfectamente armonizada que permita dar el tratamiento efectivo, eficaz, rápido y con los menores costos posibles. Y con esa amplia experiencia, sí, a la que aspiramos todos los pacientes, a, sí, la que deseamos, queremos. Todo el que se va a someter a una cirugía o que llega a consultar con un médico es porque confía en ese médico. Tiene dolor, tiene un padecimiento, claro, tiene una molestia y llega confiando. Entonces tenemos que responder a esa confianza. El médico, la institución, el centro de especialidades médicas tiene que responder a esa confianza brindando calidad, calidez y prontitud y economía en el servicio. Hoy este procedimiento de la ablación térmica es un procedimiento que en el centro de especialidades médicas se tenemos patente realiza sin problema. Sin problema y como es, de acuerdo con toda la metodología, con todos los protocolos, sí, y con toda la experiencia y la seguridad. Tenemos un equipo bien aglutinado, bien organizado de médicos radiólogos que nos hemos dedicado a hacer esto y en lo personal cuento con personal calificado. Quiero mandar un saludo a mi equipo que seguramente pues en algún momento me verá y agradecerle públicamente que mis manos no trabajan solas sin el equipo. Doctor, no sé si quisiera comentar en un minuto brevemente. Pues, sí, la ablación térmica es algo patente, vigente, muy innovador y que pueden obtener grandes beneficios a un costo mucho menor, que al final resulta más económico que una cirugía abierta, ¿no? Muy bien, pues doctor, le damos las gracias al doctor Alejandro Fons Escoffier. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Nuestro médico radiólogo, especialista, director ahí en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste del área de imagenología. Ya